Bien, jóvenes. Aquí como podemos nosotros visualizar, sí, yo les voy a pasar el documento al grupo, no se preocupen. Ahorita vamos a concentrarnos a estudiar lo que son movimientos en gráficas, ¿sí? En lo que ya concierne la parte física. Y como segunda sesión vamos a hablar del movimiento curvilíneo uniforme. Bien. Para ello, jóvenes, tenemos que tener en cuenta algunos principios básicos de lo que son, valga la redundancia, las gráficas, tanto en un movimiento rectilíneo uniforme como de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo cual cambia las posiciones. Pero antes de ello, vamos a hablar un poquito para poder entender el tema y con respecto a ello podamos desarrollar nosotros de manera libre y de manera ya concreta todos los enunciados a lo que concierne gráficas. Bien, para ello vamos a hacer un paréntesis por acá antes de empezar el ejercicio y vamos a tocar un primer detalle, la cual nos va a servir de mucho. ¿Ya? Como saberes previos. Que eso le corresponde a ustedes, pero como todavía no han llevado, porque me comentan en el chat de que, bueno, ayer ha sido feriado, y lógicamente de repente lo pueden ver el día de hoy o cuando ustedes tengan sesión en esta semana, el tema. Pero para no verse un poco perdido, se podría decir, con respecto al tema, vamos a ver un repaso previo, nada más, con respecto a gráficas. En las gráficas, a nosotros siempre nos van a pedir tres circunstancias, ¿no? La cual vamos a verla en la medida de que hablaremos de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Y por acá pondré un movimiento rectilíneo uniformemente variado. La cual, para el movimiento MRU, ¿cuál es su característica principal? De que la velocidad sea constante, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo allí? Muy bien. Y de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cuál es su característica principal? Es que la aceleración sea constante en todo su trayecto. Pero ¿eso qué tiene que ver, profesor, con gráficas? Bien, esto nos sirve de mucho, porque cuando nosotros determinemos las gráficas correspondientes a cada una de ellas, nos permitirá tener en cuenta en qué gráfica, cuando nosotros hallemos de repente la posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo. Son diferentes gráficas con respecto a ello. Y como tal, yo ya les he dicho, ¿se acuerdan del 1, 2, 3? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza ello? Ah, Primero, movimiento. claro, empezamos primero con la posición, luego vamos a la velocidad y luego a la aceleración. Con respecto a ello, entonces nosotros vamos a determinar nuestras gráficas. ¿Y cuáles son esas gráficas? Bien, por acá voy a poner. Primero voy a determinar la gráfica posición versus tiempo. ¿Qué significa la posición versus tiempo? Significa de que como la velocidad es constante, vamos a hablar de una ecuación lineal, ¿correcto? Bien, entonces acá vamos a ver o vamos a graficar una gráfica como tal, ¿no? Este es el eje Y por acá vamos a ver el eje X. Con respecto a ello, vamos a ver cómo será el comportamiento. Aquí en el eje X va a ir la posición y en el eje X va a ir el tiempo. ¿Por qué, profesor? Porque el tiempo nunca va a ir, siempre va a ser un término que es independiente, no depende de nadie. En cambio, la posición depende del tiempo. Por eso es que el tiempo siempre va en el eje X. Sin embargo, la posición como va a depender del tiempo, porque el tiempo, cuando está en un tiempo cero, la posición estará
en una posición determinada. Cuando el tiempo vale 2, la posición depende del tiempo, va a ir variando la posición, ¿correcto? Entonces, el tiempo terminó independiente y acá dependiente. Y como sabemos, esta es una ecuación de la velocidad que sea constante. Por lo tanto, un ejemplo que lo vamos a adaptar para ello es lo siguiente. Yo sé que acá es la posición. ¿Cuál es la ecuación del MRU? Posición es igual a, sabemos que es la posición final, posición inicial más la velocidad por el tiempo. Esto de acá, este más puede ser más o menos, ¿correcto? Eso depende del tipo de velocidades que nos den, ¿sí? Puede ser más o menos, porque la velocidad es una magnitud vectorial, y eso lo sabemos. Por lo tanto, si yo adapto un ejemplo, por ejemplo, al X, yo le pongo como tal valor, mi posición final será igual a la posición inicial, o sea, supongamos que sea un valor de 5, y por acá sea más la velocidad, no sé, qué valor, de repente un valor de 2, ¿ya? 2 multiplicado por el tiempo. Por lo tanto, ahí voy a tener yo mi ecuación. ¿Y cómo lo determino yo mi ecuación mediante estas indicaciones que yo estoy teniendo? A ver. Bien. Cuando yo acá ubico mi posición inicial, lógicamente que mi posición inicial está por acá, a 5. Mi velocidad es 2. Como es positiva, sabemos que la gráfica como tal será en este punto o en este sentido, positiva. Y 2 prácticamente viene a ser esta pendiente. Esta pendiente es el valor de 2, que todo este punto, desde el punto inicial hasta el punto final, significa mi velocidad. Pero, ¿qué pasaría si hubiese sido negativa? Si hubiese sido negativa, ¿no? Por acá voy a poner, si hubiese sido en el caso negativo, con verde, por lo tanto, mi velocidad fuera en ese sentido. Y profesor, ¿qué hubiese pasado si la velocidad fuera 0? Si la velocidad hubiera sido 0, nosotros tuviéramos una gráfica como tal. Ahí está. Entonces, por acá voy a poner velocidad positiva. Aquí pondré una velocidad negativa. Y por acá pondré una velocidad igual a 0. ¿Correcto? Una velocidad igual a 0. Perfecto. En la gráfica, posición versus tiempo. ¿Ya? Y profesor, ¿cómo usted sabe que va así la recta arriba, la recta hacia abajo? Porque fácil se pudo haber copiado, ¿ya? Ustedes pueden pensar de esa manera, pero yo les digo, ¿cuál es la mejor forma para poder nosotros determinar el sentido o el comportamiento de una gráfica? Es tabulando. ¿Ustedes saben tabular? ¿Se sabe tabular, chicos? Claro. Entonces, la tabulación es lo que nos permite a nosotros ver el comportamiento de esa recta. ¿Ya? Eso es lo que nos permite a nosotros. Por lo tanto, cuando ustedes tabulan, van a obtener la gráfica correcta. Por ejemplo, profesor, algunos alumnos sí saben, pero yo también sé, pero se me hace un poquito difícil. ¿Podría ser un ejemplo con cómo tabuló para ver el comportamiento? Claro, muy bien. Tenemos la posición y por acá el tiempo. Cuando el tiempo vale 0, ¿ya? Cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto será la posición? 5. ¿En dónde reemplazo?
Reemplazamos acá, en la posición, miren chicos. El tiempo, 0. 2 por 0, 0, vale 5. Profesor, ¿y cuando vale 1? Reemplazamos acá. 2 por 1, 2. Más 5, 7. Profesor, cuando vale 2? 4. Más 5, 9. Basta y sobra. Entonces vamos a ver una razón de 2, que va a ir avanzando de 2 en 2. Y esta es la velocidad, la pendiente. Por lo tanto, esa es la manera de tabular. Darle valores a los criterios que tú ya tienes establecido. Nada más. Eso significa la tabulación. Muy bien. Ahora, muy bien, como ya sabemos nosotros la tabulación, entonces vamos a ver, profesor, ¿cómo será entonces ahora la gráfica que nos están brindando acá? Que es la velocidad versus tiempo. Muy bien, ¿cómo será esta grafiquita? La gráfica que nosotros vamos... ¿Por qué sigue la velocidad versus tiempo? Siguiendo el orden. Posición, velocidad y último, aceleración. Ahora, pero en la velocidad versus tiempo, profesor, nos dice que es MRU, la velocidad tiene que ser constante. Ah, muy bien. Entonces vamos a ver si cumple esa condición, porque de igual forma tiene que cumplir esas expresiones. Entonces vamos a ver por acá, voy a copiar lo mismo, ¿sí? Lo copio lo mismo por acá, con la diferencia, a ver, vamos a ver por acá. Voy a borrar esto, y acá vamos a poner, en vez de posición, pondremos la velocidad. Muy bien, por acá vamos a borrar ello, porque esto no corresponde a nada de lo que estamos nosotros determinando, ¿ya? En una primera instancia. Muy bien. Por lo tanto, acá será la velocidad. Acá pondremos la gráfica velocidad versus tiempo. ¿También va de esta misma forma? Sí, porque la velocidad depende del tiempo. Profesor, y dejó el número 5 acá. Vamos a ver si es necesario dejarlo allí, pero por lo consiguiente va a ser necesario. ¿Por qué? Porque si yo tengo, ¿cuál es mi ecuación de la posición? ¿Cuál es mi ecuación? Es esta, ¿verdad? Entonces, para yo obtener la velocidad, ¿se acuerda cuando íbamos de 1 a 2? ¿Qué es lo que hacía? Si yo quiero saber mi velocidad, Derivar. derivar. Entonces, ¿cuánto será la derivada de esta expresión? 2. 2. 2. Muy bien. Nada más, eso es 2. Y profesor, entonces, ese valor de 2, ¿cómo lo representamos ahí? No sabemos. Muy bien. Como 2 no depende de nada, no depende ni del tiempo, de nada, ustedes mismos están viendo allí. Por lo tanto, esa expresión va a ser constante, en todo el trayecto. Y ahí nos damos cuenta que la velocidad en este punto va a ser constante. ¿Por qué? Porque si ustedes le dan en un tiempo 0, no hay nada que representar acá. Cuando vale 1, nada. Cuando vale 2, no va a variar. Cuando vale 3, no varía. ¿Por qué? Porque acá el tiempo es como si estuviera el tiempo elevado a la 0. Todo número elevado, así ustedes le den en el tiempo 40, elevado a 0 va a ser 1, multiplicado por 2 siempre va a ser 2. Entonces, en todo el trayecto siempre se va a mantener constante. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón de la gráfica velocidad versus tiempo y tiene concordancia. Por eso es que en una gráfica MRU es de esa manera. Entonces, me pregunta, profesor, ¿y qué hubiese pasado si hubiese sido negativo? Muy bien. Por lo tanto, si es negativo, ¿cuánto te saldrá acá? A ver, ¿cuánto te saldrá si hubiese sido negativo? Vamos a ver. ¿Cómo? Menos 2. Entonces, si es menos negativo, si es menos 2, ¿dónde sería la gráfica? Sabemos que sería, claro, pues,
Claro, sería por acá, ¿verdad? Menos 2. Por acá sabemos que es el valor de 2. Y por acá será menos 2. Entonces siempre se va a ir siendo constante. No varía nada. ¿Ya? Pero es bueno indicarlo para que ustedes tengan en cuenta. ¿Ya? Positiva o negativa. ¿Por qué? Porque la velocidad es vectorial. Puede salir cualquiera de ellas. Y el tiempo lo dejo allí. ¿Ya? Lo dejo allí para indicar. Ahora, profesor, entonces, ¿cómo sería la gráfica aceleración versus tiempo? ¿Qué nos dice la teoría? ¿Ah? ¿Qué nos dice la teoría, chicos? Que cuando nosotros tenemos un tiempo como tal, ¿no? Acá vamos a ver. La aceleración, ¿qué viene a ser? ¿Existe aceleración allí en MRU? Yo les pregunto. No. Teóricamente también. No, no es cierto. Entonces, por lógica, la aceleración debe ser cero. Y si es cero, ¿cómo sería su gráfica? A ver, ustedes que dominan el tema, pues, chicos, a ver. Ustedes solitos, es fácil, nada más. Está fácil. A ver, ¿cuánto sería? ¿En Empezando del dónde origen se... de las coordenadas. Claro, ¿en dónde? ¿En dónde en, En el origen de las coordenadas. en el eje T, ¿verdad? En todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros derivamos, ¿sí? Cuando nosotros derivamos la velocidad, que es esta expresión, al obtener la derivada nos dará 0 nada más. Entonces, si es 0, en todo el trayecto que va a estar dado, esta aceleración será constante, ¿correcto? Es constante en todo ese trayecto. Por lo tanto, aquí la aceleración va a ser igual a 0. En cualquier tiempo que le des, igualito, t a la 0. Aquí es como si estuviera t a la 0, pero multiplicado por 0 siempre te va a dar 0. Aceleración 0 y 0. Nada más, acá hay que cambiar esto. Entonces, esa es la gráfica cuando tenemos estos tipos, ¿ya? Primero, posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Ahora, profesor, muy interesante. Ahora, ¿cómo será cuando tenemos en movimiento rectilíneo uniformemente variado? Nos dice que la aceleración va a ser constante. Por lo tanto, posición y velocidad no van a ser constantes, varían conforme va avanzando el tiempo. Por lo tanto, vamos a realizar una gráfica como tal, y por acá voy a poner esta misma expresión, lo copiaré y lo pondré por acá. Pero profesor, aquí nos dicen que ya la expresión va a ir variando. Estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí la aceleración es constante. ¿Y cuál es la ecuación de la posición para un movimiento rectilíneo uniformemente variado? A ver, ¿quién me dice? ¿Recuerdan? Que hemos estado trabajando en movimiento parabólico las dos ecuaciones dinámicas. A ver. Es lo mismo, pero con un medio aceleración tipo al cuadrado. Ya, muy bien, es lo mismo, solamente resaltando el U medio, ¿verdad? Por lo tanto, sabemos que la posición final será igual a la posición inicial más la velocidad inicial con respecto a X, disculpen chicos, por el tiempo, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, acá va a depender de la aceleración. Por lo tanto, si yo les doy un ejemplo, ¿no? Que vamos a trabajar con mi posición final será igual a el valor de 5 más mi velocidad inicial
con respecto a X de 2 por el tiempo más el valor de 6, ¿correcto? Por el tiempo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo nosotros determinaríamos una expresión como tal? A ver, ¿cómo se determinaría? Tabulando también. Entonces, si yo le doy valores, ya, a mi expresión, por ejemplo, cuando t vale 0, cuando t vale 1, cuando t vale 2, suficiente. Cuando vale 0, ¿cuánto valdrá? ¿La posición inicial? 5, ¿verdad? Ahora, cuando vale 1, ¿cuánto valdrá? 13. 13. Muy bien, 13. Cuando vale 2, ¿cuánto valdrá? 33. 33, perfecto. Por lo tanto, no hay ninguna concordancia de que sea de línea recta. Entonces, pero esta es una expresión cuadrática. Y como tal, ¿qué forma puede tener? Una forma Parabólica. parabólica, perfecto. Pero como es positiva la aceleración, acá estamos Para viendo arriba. para arriba. Y cuando es para arriba, ¿cómo se llama? ¿Cóncava? Cóncava hacia Cóncava hacia abajo. arriba. Hacia arriba, cuando es positiva. Y Ah, sí, sí. cuando, ahí está, ahí, recordando ahí. ¿Y qué hubiese pasado si hubiese sido? Bueno, voy a copiarlo nada más, para no que se vea muy... A ver. ¿Qué hubiese pasado si acá hubiese sido negativo? Vamos a hacer con otro. Una parabólica, pero hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Parabólica hacia abajo. Por lo tanto, ¿cómo sería su gráfica? Cóncava hacia abajo. Muy bien, ahí está. Correcto. Esa sería la gráfica de la expresión, porque tú vas a tabular y vas a tener esas expresiones. Bien puede ser de este tipo o incluso puede ir de esta manera, chicos. No hay que confiarse. Por eso, la mejor manera para determinarlo es tabulando, viendo el comportamiento de la posición conforme se le va dando valores al tiempo. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, eso sería nuestra gráfica velocidad versus tiempo. Hay que indicar acá que es cuando la aceleración es mayor que 0 y acá por el otro lado es cuando la aceleración es menor que 0. Acá también es preciso indicarlo de la siguiente manera, pues no, porque acá es la velocidad cuando es mayor que 0 y acá no hay que ponerlo como signo negativo, sino que cuando la velocidad es menor que 0. Y ahí está. Perfecto. Entonces, esos son los valores que nosotros tenemos. ¿Cómo varía? Miren. Para un MRU, ¿cómo es su comportamiento? Y para un MRU, su comportamiento es lineal. ¿Por qué? Por los mismos efectos de las ecuaciones primordiales, es decir, las ecuaciones de movimiento. Ahora, ¿cómo entonces sería nuestra gráfica velocidad versus tiempo? Muy bien. Ahora, nuestra gráfica velocidad versus tiempo, voy a copiar esta de acá, ¿ya? Y vamos a tener un comportamiento como tal. A ver, vamos a ver. ¿Cómo sería su gráfica? A ver, chicos. ¿Cómo sería la gráfica? Por acá vamos a ver un comportamiento de este tipo. Por debajo, a ver, vamos a ver el comportamiento para que sea similar. Ya, muy bien. Vamos borrando acá. Vamos borrando estas expresiones. Vamos borrando también estas otras expresiones. Ok.
que ahorita no nos compete. Y esta expresión. Vamos a ver. Borrando todos estos valores. Muy bien. La gráfica que ya vamos a determinar es la velocidad versus tiempo. Aquí la velocidad versus tiempo no va a ser constante. Por lo tanto, ¿y cómo nos descartaríamos de ello? Nos descartamos cuando nosotros a la posición lo vamos a derivar. ¿Y cuánto sería su derivada? Vamos a ver. La 12 velocidad, más 2. muy bien, sería 2 más 12t más 2. 12t No, más claro, al 2. revés, ¿no? 2 No, más 2t. 12t al cuadrado. 12t al cuadrado. No, 12t, perdón, 12t. 12t. ¿Se dan cuenta? Miren, 12t. Por lo tanto, yo les pregunto. No, tienen que seguir ese orden, chicos. ¿Por qué? Porque este valor, ¿qué representaba? Miren, la Velocidad. velocidad inicial, miren, chicos. Velocidad inicial, miren, esta es mi velocidad inicial. Aquí voy a indicar. Esta es mi velocidad inicial, profesor. Ahí está en el mismo ejemplo. ¿Y esto qué viene a ser? La aceleración, pues chicos. La aceleración por el tiempo. Por el tiempo. Muy bien. Profesor, pero esto me hace acordar a la ecuación del proyectil. Ahorita que veo esta ecuación me hace acordar. Muy bien. Esta es la ecuación del proyectil, pues chicos. Esta es la velocidad que va a depender del tiempo. Esta es la velocidad inicial conforme se está expresando en la ecuación. La aceleración y el tiempo. Ahora, entonces, profesor, vamos a tabular para ver el comportamiento, porque como sabemos por teoría, la velocidad tiene que ir variando conforme va avanzando el tiempo. Bien, por lo tanto, a ver, cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto será nuestra velocidad? 2. 2. 2, muy bien. Cuando vale 1, 14. 14. Perfecto. Cuando vale 2, 26. 26. perfecto. Entonces, podemos ver una razón acá que vaya subiendo o descendiendo. Podemos ver de 12, ¿verdad? Es una ecuación que va subiendo de 12, 12 y 12. Entonces, es una línea recta. Es una ecuación recta, miren, que es parecida a la de la posición, miren. Pero no necesariamente tenemos que ver ello, sino, como les digo, a nosotros nos sale tabulando. Si quieren ustedes, denle un valor más. ¿Cuánto valdrá cuando vale 6? 36 más 2, ¿cuánto será? 38. 38. Entonces, 12, 12, 12. Por lo tanto, vamos a ver que nuestra gráfica va a ser de este tipo. Cuando la velocidad es mayor que 0. ¿Correcto? ¿Y de dónde inicia? Inicia desde 2, porque cuando el tiempo es 0, vale 2. Cuando el tiempo es 1, estará a 14. Cuando el tiempo es 2, va a 26. Cuando el tiempo es 3, va a 38. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasaría, profesor, si hubiese sido negativo? Entonces, si es negativo, no cambia la derivada, cambia solamente el signo. Por lo tanto, su velocidad sería de este tipo. Correcto. Profesor, ¿también la velocidad puede ser 0 ahí? Yo les pregunto, ¿puede ser 0, chicos, la velocidad? Sí, porque podría ser en reposo, ¿no? Claro, pero ese es en el reposo, pero conforme va avanzando el tiempo. No, Mm, ¿verdad? No necesariamente. Ahí está. a menos de que esté Entonces, estacionado. pero el comportamiento de una partícula siempre se ve a través del movimiento, no cuando está en reposo o cuando se detuvo, porque ahí ya no hay movimiento. Por eso el tema es movimiento de una partícula, ¿no? Queremos ver el movimiento, porque si está estático, no vamos a verificar ni un movimiento. Por lo tanto, aquí sí tiene que existir un movimiento, desde donde inicia hasta donde se detiene. En este caso son valores infinitos para ver dónde se detendrá. Correcto. Muy bien.
Entonces, ahí tenemos las velocidades. Ahora, ¿cómo será la gráfica aceleración versus tiempo? Vamos a ver, voy a copiar esta expresión y ponerlo por acá. Por lo tanto, vamos a borrar esta expresión, esta otra expresión, estas expresiones y por acá también. A ver, ahora sí vamos a ver el comportamiento, cómo será de esta expresión. A ver, para lo cual nosotros, como tenemos la velocidad, aquí está, y queremos hallar la aceleración, ¿cómo lo tendremos que determinar? Derivando. A ver, derivando, y por lo tanto, como primer caso, o que sea como los dos casos, puede ser más, el otro menos, que te saldrá, ¿cuánto? 12 12. nada más, 12, 12. 12. Por lo tanto, vamos a ver que cuando vale 12, será positiva, y cuando es negativa, por acá estará, pero se va a mantener constante. No va a depender de ningún tiempo, porque ya les he dicho, es como si acá nosotros colocáramos t a la 0. Si t vale 1, reemplazas acá. 1 a la 0 viene a ser 1. Por 12, 12. Si t vale 2, 2 a la 0, 1. Por 12, 12. Siempre se va a mantener constante. ¿Ya? Aquí la aceleración será constante en todo el trayecto. Profesor, ¿Alguna pregunta allí? Sí, hijo. ahí no sería aceleración versus tiempo. Sí, aquí vamos a poner la aceleración versus tiempo. Me faltó ahí indicar. Entonces acá la aceleración va a ser constante. ¿Ya? Si en el caso hubiese sido negativo. Muy bien. Entonces esa es la gráfica de aceleración versus tiempo. Ahí está. Por lo tanto, esas expresiones que yo les he dado son las gráficas que ustedes van a determinar el comportamiento de estas partículas, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo, miren, en mi ejercicio, ahora sí, de forma resumida, vamos a hacer un resumen, ¿ya? De forma resumida, tenemos MRU y MRU. Posición, velocidad, aceleración. A partir de ello seguimos un orden. Primero la posición, que es la ecuación de la posición para un movimiento rectilíneo uniforme. Que esto lo voy a enmarcar para que ustedes se den cuenta que desde dónde se inicia todo ello. Sin embargo, para MRU, iniciamos de la ecuación dinámica para un MRU. Perfecto. A partir de ello vamos a iniciar. Damos valores a partir de un ejemplo. Cuando la velocidad es positiva será hacia arriba, cuando es negativa hacia abajo, y cuando es cero, ¿sí? No hay velocidad, se va a mantener de este tipo. ¿Ya? Ahora, para determinar la gráfica velocidad versus tiempo de la ecuación de la posición, derivo y obtengo mi ecuación. Y a partir de mi ecuación, mediante la tabulación, puedo ver el comportamiento en la gráfica. Nada más. De igual forma, para la aceleración tengo la velocidad, derivo la ecuación de la velocidad y mediante mi tabulación obtengo mi gráfica. Pero cuando es cero, pues así tabules, no te va a dar. Y cuando veas ahí que ya no solamente te sale 12, solamente 12, por lo tanto, va a ser constante. Ahora, para MRV, vas a ver posición versus tiempo, como es una expresión cuadrática, por lo tanto te va a salir con un trayecto parabólico. ¿Y eso cómo lo obtengo? Mediante la tabulación. Das valores. Cuando vale 0, estará a la posición de 5. Cuando está 1, estará a 13. Cuando vale 2, estará a 33. Y así sucesivamente. Entonces, acá lo hemos obtenido mediante un ejemplo. Cuando es positivo y cuando es negativo.
¿Me pudieron escuchar, jóvenes? No, profesor, se le apagó su micrófono. Ah, ya. Entonces, aquí, como podemos observar en la ecuación de la gráfica posición versus tiempo, hemos obtenido un sistema parabólico porque hemos tabulado. Y aquí tenemos su ecuación dinámica para MRU. A partir de ello, nosotros vamos a ver el comportamiento del resto. Por lo tanto, aquí hemos graficado un ejemplo y hemos obtenido el comportamiento. Cuando es hacia arriba es porque es positiva y cuando es hacia abajo es negativa. Es las concavidades, ¿no? De la expresión cuadrática. Eso ya ustedes lo saben. Ahora, cuando tenemos la velocidad versus tiempo o queremos determinar la gráfica velocidad versus tiempo, tendremos que derivar la expresión de la posición. Y por lo tanto, obtendremos esta expresión. Y esta expresión se deriva de todo ello. ¿Por qué? Porque la derivada de esta expresión será 5 se hace 0, acá quedará 2 y acá quedará este 12t. Pero recuerden que este valor de 2 es de la misma velocidad inicial con respecto a x. Este es de la aceleración porque esta es una constante, es la aceleración por el tiempo. Y se dan cuenta que esta expresión es la ecuación del proyectil. Y si ustedes dan valores, ¿cómo va yendo en una línea recta? ¿Por qué? Porque va a ir constante. Y todo esto se llama pendiente. Cuando va hacia arriba, será positiva. Y cuando va hacia abajo, negativa. Pendiente negativa, eso lo sabemos. Ahora, para determinar la gráfica aceleración versus tiempo, ¿qué es lo que hacen? Derivan. ¿Qué van a derivar? La velocidad. Y obtienen 12. Cuando es positiva, estará por acá. Y cuando es negativa, por debajo de los ejes positivos en Y. Y así obtienen sus gráficos. Claro, hijo, la velocidad, me preguntan allí, profesor, ¿la velocidad inicial también puede ser negativa? Claro, porque la velocidad puede ser positiva o negativa, es una magnitud vectorial. Entonces, esto de acá les va a servir a ustedes para que puedan identificar o puedan desarrollar ejercicios de gráficas cuando estén aplicados a la física. Bien, vamos a ver. En el ejercicio 1 nos dice, la figura muestra la variación temporal de la posición de un móvil o la variación temporal. Considerando los datos que muestra la figura, estos de acá, determine lo siguiente. La ecuación de la posición en el tramo que se mueve a la izquierda. El desplazamiento total. Ojo, desplazamiento total y la distancia total. Desplazamiento no es lo mismo que decir a distancia. Por lo tanto, vamos a poner en práctica todo lo que nosotros hemos aprendido la semana 2. Correcto. Esto es lo que corresponde a la semana 2, pero ahora lo estamos viendo mediante una gráfica. Bien, para empezar a desarrollar estos tipos de ejercicios, nosotros tenemos que identificar cuándo nos dice hacia la derecha o hacia la izquierda. Como tenemos una gráfica posición versus tiempo, profesor, ¿cuál de ellas utilizo? ¿La de MRU o la de MRV? Entonces, esa es una incógnita que surge. Ahora, viendo el sentido de esta expresión, nos dice que la figura muestra la variación temporal. Entonces, va a ir variando conforme va avanzando de la posición de un móvil. Considerando los datos que la figura muestra, se muestra en la figura, determina la ecuación de la posición en el tramo que se mueve a la izquierda. Si queremos ver el movimiento que va hacia la izquierda, ¿cuál de ellos vamos a considerar? Como tenemos la posición y por acá el tiempo, yo me ubico en mi gráfica posición versus tiempo. Para MRU tendrá este mismo criterio. Miren las velocidades en línea recta. Sin embargo, claro, son velocidades, acá son aceleraciones, ¿no? Miren cómo van el comportamiento de ellos. En movimiento parabólico en una gráfica posición versus tiempo. Entonces, ustedes, si os ubican en su posición versus tiempo, ¿tendrán un sentido parabólico?
o un sentido recto, como lo tienen como R1. Entonces, el primer paso es identificar cuál de ellos va a ser el comportamiento de esta partícula. Entonces, ¿qué comportamiento tiene? Un movimiento, voy a ponerlo por acá, ese es el comportamiento que se identifica, un movimiento rectilíneo uniforme, ¿correcto? Muy bien. Entonces, como ya se identificó, como ya se identificó, ¿correcto? Vamos a ver, como nos dice que se mueve a la izquierda, aquí va a iniciar la partícula. Inicia su movimiento, luego en 10 segundos estará a una posición de 13, luego avanza el tiempo a 12 segundos, va a estar en la misma posición de 13, y luego cuando baja, en el tiempo de 30 va a llegar a la posición menos 15. Correcto. Por lo tanto, aquí vamos a ver cuando sube, aquí va en este sentido, ¿correcto? Y luego que va en este sentido, tiende a bajar. Por lo tanto, cuando sube, se está moviendo ¿hacia dónde? A ver, cuando ¿Hacia sube, arriba? ya, hacia arriba, pero va a la derecha. Ese es el criterio cuando sube, chicos, ¿ya? Cuando va en este sentido, profesor, acá yo vemos que si está en el tiempo de, supongamos, de 15, también va a estar a 13. O sea, acá se va a mantener constante. No va a variar. Siempre se va a mantener. Y luego va a tender a bajar. Y si baja, ¿cómo será el movimiento? A la izquierda. Entonces, a nosotros nos piden la ecuación de posición en el tramo que se mueve a la izquierda. Entonces, este tramito nosotros vamos a determinar desde este punto hasta este punto. Aquí tenemos, cuando el tiempo vale 22, estará en la posición 13. Cuando vale 13, estará en la posición menos 15. Por lo tanto, la ecuación de la posición en ese tramo, ¿cómo se identificaría? A ver, la posición. A ver, ustedes, un minuto. A ver, ¿alguien? No se preocupen, chicos. Vamos a ver. Cuando nosotros queremos... A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Nosotros queremos adaptarlo a nuestra ecuación, ¿no? ¿Cuál es nuestra ecuación? De la posición. La ecuación de la posición, vamos a ver para el ítem. Es fácil, chicos, miren, no se compliquen la vida. Vamos a determinar la ecuación de la posición. Como ya identificamos que es un MRU, ¿cuál es nuestra ecuación? Es posición final es igual a la posición inicial más o menos la velocidad por el tiempo. Correcto. Como ya tenemos nuestra primera expresión, tenemos la posición final, lo tenemos. Tenemos, perdón, la posición final en la ecuación que nosotros queremos. La posición inicial, ¿lo tenemos? Claro. ¿Desde dónde inicia? ¿Cómo va el sentido hacia la izquierda? Miren el sentido del vector. Entonces, este sería mi posición inicial y este sería mi posición, lógicamente, final, literalmente. Ahora, lo que me falta es la velocidad. ¿Y cómo obtengo yo la velocidad, chicos? La velocidad es determinarlo mediante esta expresión. ¿Y cómo se determina esa velocidad? Ya, derivando. Pero
¿Cómo? Ya, por la pendiente. Entonces, ¿y cómo determinamos esta expresión que es por la pendiente? A ver. Diferencial de y sobre x. O sea, x final menos x inicial sobre y final. Algo así era. Muy bien. Esto es nuestra velocidad. Muy bien, así es. Está correcto. Muy bien. Por acá vamos a poner la velocidad. Por lo tanto, a nosotros solamente nos falta determinar nuestra ecuación de la velocidad en este tramo. Vamos a ver. La velocidad será igual a, como es la pendiente, entonces una pendiente será x final menos el x inicial, ¿correcto? Sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Profesor, no me acuerdo de esa formulita. ¿De dónde salió? ¿Ustedes recuerdan del famoso dbt? ¿Se acuerdan? Entonces, si ustedes despejan la velocidad, ¿qué van a tener? D sobre t. Pero D es el cambio de posición. Y acá el tiempo es el tiempo conforme va avanzando, la posición, ¿correcto? Entonces de ahí sale eso, ¿no? De ahí sale esa expresión. Profesor, pero mi profesor no quiere que ponga D porque se ve muy feo, quiere más formal. Ah, ya, X. Pero X, cuando tú despejas ello, pones acá, X variación, variación. Perfecto, ahí está. Y de ahí te sale esta expresión. Nada más. De ahí te sale. Pero profesor, yo sé más por la pendiente. Ya depende de cada uno, como lo quieran determinar. Por lo tanto, mi posición final, ¿cuál viene a ser? Menos 15. Menos mi posición inicial es 13. Positivo. Sobre. Cuando estuvo en el tiempo final, ¿cuál viene a ser? 30. Menos el tiempo inicial. ¿Dónde estuvo? 22. Por lo tanto, ¿cuánto te saldrá esa velocidad? Menos Menos 1. 3.5, ¿verdad? ¿Menos 1? Bueno, yo tengo menos 3.5. A ver, no sé, de repente me Sí, confundí. profesor. Me confundí. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien, Está bien. muy bien. Ya. Entonces, como ya tenemos nosotros nuestra expresión, ahora sí, vamos a reemplazar nuestro valor. La posición final será igual a la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial de este evento? Cuando va hacia la izquierda, será 13, ¿verdad? 13. En este caso, si va descendiendo, va a ser negativo, ¿no es cierto? Como dice la regla, miren, es negativo. Pero vamos a ver si es negativo. Claro, porque la velocidad nos salió menos, miren. Menos 3.5 multiplicado por el tiempo. Y tiene concordancia a la teoría. Ahí está. Y ya obtuvimos nuestra primera respuesta. Ahora vamos a ver el desplazamiento total. Cuando hablamos de un desplazamiento total, es hablar el desplazamiento a qué es igual. O sea, total de todo el sistema, desde acá hasta este punto, ¿no? Pero para ello vamos a determinarlo por puntos. ¿Qué quiere decir? Cuando va hacia arriba o hacia la derecha, se mantiene constante, y cuando va hacia la izquierda, la partícula. Por lo tanto, para el ítem B, voy a graficarlo. Claro, la velocidad media. Vamos a ver el desplazamiento total. Como tal, voy a tener primero el desplazamiento para esta posición y le llamaré el desplazamiento para x1. Aquí le llamaré el desplazamiento para x2 y por acá le llamaré el desplazamiento para x3, en el punto 3, pues, ¿no? 1, 2 y 3. Bien. Ahora, por teoría,
y por práctica ya sabemos que el desplazamiento es la variación de la posición. Es decir, la posición final menos la posición inicial. Correcto. Pero como nosotros no vamos a analizar, para mí mi posición inicial. Cuando hablamos de todo el sistema, será mi posición inicial y por acá mi posición final, general. Ese es en general. Pero nosotros no vamos a ver todo ello porque en cada punto, miren, va a haber por acá, va hacia arriba, constante, va hacia abajo. Entonces se nos hace un poco complicado. Por eso es que lo podemos distribuir por puntos. Primero el desplazamiento de ello, luego el desplazamiento de este punto y luego el desplazamiento de este otro punto. Y así obtenemos nuestro desplazamiento total. Primero, para el desplazamiento, voy a poner por acá, para el desplazamiento x1, ¿cuánto será? Para el desplazamiento x2, esto nos hace referencia a posiciones, joven, ¿ya? ¿Cuánto será? Y el desplazamiento para x3. Luego vamos a sumar y obtenemos nuestro desplazamiento. Nada más. Y ahí se acabó todo. Ahora, a ver, para el primer punto, cuando hablamos de variación de posición, porque todo esto es la posición, en este caso, voy a ver, será mi posición inicial para este punto, será, y ya por acá será mi posición final. ¿Por qué? Porque sigo el mismo punto del vector, inicia y llega. ¿Correcto? Por lo tanto, vamos reemplazando datos. Mi posición final será 13. Muy bien. Y mi posición inicial será menos 15. Pero por la teoría dice que es menos. Y menos con menos me da más. Más 15. Obteniendo un valor de 28. Vamos a ver las unidades. Metros. Ojo, muy importante allí. El siguiente, posición en x2. Ahora, para x2 va a variar. ¿Por qué? Porque ¿cómo sigue la recta del vector? En este tramo vamos a ver que ahora será mi posición inicial y por acá será mi posición final. Varía para x2. Por lo tanto, ¿dónde inicia? Mi posición inicial es de 13. Voy a poner por acá. Perdón, mi posición final es de 13. Estamos. Y mi posición inicial, ¿cuánto viene a ser? También 13. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? A ver, ¿me están entendiendo allí? Aquí es para el primer tramo. Aquí es para el otro tramo. Hasta acá. Sí, espero me estén entendiendo allí, jóvenes. Cualquier inquietud me lo hacen saber. Ya, muy bien. Entonces mi posición inicial viene a ser 13. Por lo tanto, viene a ser 0 metros. Ahora, para la posición 3. Para la posición 3, ¿cómo determinamos nuestro desplazamiento? Será ahora mi posición final y acá será mi posición inicial. Seguimos el mismo sentido del vector. Inicia y termina. ¿Dónde termina? Perdón, primero. En menos 15. Vamos siguiendo la misma fórmula. Esta es la fórmula que nosotros estamos orientándonos. ¿Ya? Por acá será menos 15, la posición final, menos. La posición inicial será 13 positivo. Por lo tanto, me da menos 28 metros. Por lo tanto, el desplazamiento total, X total, ¿cuánto viene a ser? 0 metros. 0 metros. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es la suma de todo ello. El desplazamiento es una magnitud vectorial. Puede salirte positivo o negativo. Sumamos ahí todo con normalidad. Ahora, para el ítem C, nos piden la distancia total. Como nos piden la distancia total, sabemos que la distancia, ¿a qué viene a ser? Es el valor absoluto del
de todos los desplazamientos, es decir, la distancia total. La distancia total será igual a el valor absoluto de la variación de la posición de 1 más el valor absoluto de la variación, en este caso, de x2 más el valor absoluto de la variación de x3. Nos damos cuenta que todo es en valor absoluto. Por lo tanto, es decir, si acá te salió positiva, ponlo en valor absoluto. Si acá te salió positivo, ponlo en valor absoluto. Si acá te salió negativo, ponlo en valor absoluto. Porque la distancia es todo ello. Siempre va a ser positiva. Por lo tanto, reemplazamos valores. Acá nos sale 28. ¿Correcto? Valor absoluto más 0, valor absoluto, más, pues la variación en la posición 3 será menos 28. Por lo tanto, esto te sale 56 metros. Correcto. Y esa es la distancia total. Por lo tanto, a partir de ello, ahí están los ejercicios, el ejercicio desarrollado. Bien. A partir de estas expresiones que yo les he dado, ustedes van a poder desarrollar cualquier tipo de ejercicio. Profesor, no me quedó claro lo que hizo de Celeste. Muy bien. Ustedes ténganlo de acá nomás, miren. Posición final, posición inicial, quieren la velocidad, el tiempo va a ir variando conforme va avanzando la posición. Miren, despejan, este pasa a restar y este que está multiplicando pasa a dividir y obtienen su velocidad. Pero este sigue siendo la ecuación primordial. ¿Ya? Sigue siendo la ecuación primordial. Y esta sería su respuesta para la primera pregunta, su respuesta y su respuesta. ¿Alguna inquietud, chicos, allí? Profesor, tenía una duda. En Sí. la gráfica, el desplazamiento no sería de acá hasta acá, y la distancia total, todo lo que está marcado de marrón, o es teórico nada más. El desplazamiento, claro, el desplazamiento es cuando tú tengas de repente una partícula y otra partícula que está viajando de esta manera. Y el desplazamiento es todo ello. Correcto. Ese es el desplazamiento, es que es la posición final menos la posición inicial. Por lo tanto, esta es la posición inicial y esta es la posición final. Bien. Entonces, si nosotros hablamos que esta es la posición inicial y esta es la posición final, ¿cuánto sería el evento de por acá? Porque acá se está desplazando. ¿Mm? ¿Cuánto sería el desplazamiento? 0 metros. Y de igual forma te va a dar 0. Te va a dar 0. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque siguiendo la fórmula, la posición final sería menos 15, ¿verdad? Menos la posición inicial, ¿cuánto es? Menos 15. Sería positivo, te va a dar 0. 0 metros. Pero, ¿qué pasaría si inicia por acá y termina por acá? ¿Se puede terminar el desplazamiento así, de esta manera? ¿O se puede terminar el desplazamiento de este tipo? Sería un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque el tiempo va a ir variando. Por eso es que mejor determínenlo por tramos, porque al final les va a servir para su distancia. ¿Sí? Son criterios que se tienen en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? A ver, chicos. Vamos, pregunten, no hay problema. La cuestión que quede clara. Bien. Profesor. Continúo. Ya, sí, te escucho.
¿Por qué solamente el tercer tramo se mueve hacia la izquierda? Es que la gráfica nos indica, miren, ¿cómo nos va indicando la gráfica? Si inicia acá, se va a dirigir al punto, luego se va a este punto y luego va hacia la izquierda. Ese es el análisis. No podemos asumir que cuál será la posición inicial. Yo no puedo decir que es esta la posición inicial, de va para acá. Porque la gráfica, ¿de dónde inicia? Esta es la posición inicial. Ahí está. Inicia y conforme va avanzando. Se le va dando valores y va avanzando en la posición. Va avanzando. Y se asume que va a la izquierda porque va descendiendo. Tiene una pendiente negativa, una velocidad negativa. Se mueve a la izquierda. ¿Sí? Las velocidades, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando la velocidad es negativa, ¿hacia dónde se mueve? Hacia la izquierda. Cuando la velocidad es positiva, se mueve hacia la derecha. Es como la aceleración. Si va desacelerando, se mueve hacia la izquierda. Y si va acelerando, se mueve a la derecha. ¿Ya? Esos son los valores, estos son los criterios de velocidad. Es que en el eje cartesiano, ¿qué nosotros tenemos? Tenemos el Y y tenemos el X. Para acá serán los valores positivos, positivos. Y por el otro lado serán los valores negativos. Entonces, si la velocidad no sale negativo, ¿hacia dónde va? A la izquierda. Y si sale positivo, va a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, gracias. No, cuando está dirigiéndose hacia abajo es de caída libre. Claro, esta es caída libre. Nosotros estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, MRU, no estamos en caída libre. Recuerden ello, no hay que confundir. Ya, no hay que confundir, porque un carro no va a ir hacia así, salvo que sea esos carros con turbina, ¿no? Con turbina aérea. Pero este es caída libre. MRU, movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. ¿Ya? No hay que confundir. Muy bien. Muy bien. Continuamos. Esto de acá, no se olviden, chicos. Esto les va a servir de mucho. Bien. Ahora el ejercicio número 2. A ver, vayan desarrollando mientras yo lo voy plasmando, ¿ya? Vayan desarrollando. Muy bien, chicos. El ejercicio número 2. En primera instancia, acá nos dicen, construyan los gráficos para la posición, velocidad y aceleración para la siguiente ecuación. Tenemos esta ecuación. Como vemos, es una ecuación de la posición. Como es una ecuación de la posición, ¿cuál de ellas vamos a ver?
Es una gráfica posición, miren chicos. ¿Cuál de las dos vamos a trabajar? Ubiquen ustedes. Miren, acá tenemos una gráfica de la posición. El t no está al cuadrado. Sin embargo, acá sí el t está al cuadrado. Por lo tanto, voy a copiar esta expresión cuadrática o la formulita de la expresión cuadrática y la voy a representar por acá. Ya identifiqué. Entonces, como ya identificamos esa expresión, ahora sí vamos a darle valores. Yo tengo mi x en función del tiempo, que viene a ser mi posición final, ¿sí? Será igual a 3t. Miren, no me dan la posición inicial. Si no me dan, ¿cuánto será la posición inicial? 0. Muy bien. Más mi velocidad inicial en x es 3 por el tiempo. Este viene a ser menos un medio de la aceleración. Entonces vamos a ver cuánto será la expresión acá de la aceleración. ¿Cuánto viene a ser si tenemos esa expresión de un medio de la aceleración? 10. 10, pues, 10. 10t al cuadrado. Perfecto. Entonces, toda esta expresión es lo que vamos a tener como aceleración. 10t al cuadrado. Ahora, como ya vemos esa expresión, vamos a ver la gráfica que vamos a diseñar por acá. Será primero la gráfica de la posición versus el tiempo. Y para ello vamos a verlo más o menos por acá. Vamos a ver mi posición y por acá el tiempo. ¿Por qué pongo allí? Porque miren, es una aceleración negativa. Y como es una aceleración negativa, va a tener este tipo. Pero profesor, ¿por qué acá inició en 5? ¿Por qué? Porque este valor, su posición inicial fue 5. Sin embargo, miren, sin embargo acá, en nuestro ejercicio, la posición inicial es 0. Por lo tanto, si viene a ser 0, desde acá es donde va a iniciar y luego va a ir avanzando. Por lo tanto, tenemos que tabular. Vamos a tabular. Vamos a darle valores a nuestra posición. Es facilísimo. A ver, démosle valores para ver nuestra gráfica. Profesor, yo en el examen yo no voy a estar haciendo ello. Yo lo que voy a hacer más rápido es buscarme un programita en donde me dé la gráfica. Bueno, ya depende de cada uno, chicos. Pero recuerden que mejor es practicarlo mejor. ¿Ya? A ver, cuando vale 0, la posición inicial será 0. Cuando vale 1, ¿cuánto valdrá? Menos 7. Menos 7, ya. Cuando vale 2, Es 36. Menos 36. No son 6. ¿cuánto? Menos Menos 36. 34. Ah, Menos 34. 34. Menos 34, profesor. 34, ya. Suficiente. Vamos a ver que va en un sentido negativo. 0 va, cuando vale 1 va menos 7 y así sucesivamente. Por lo tanto, vamos a ver el comportamiento de la gráfica que será de este tipo. ¿Ya? Para una aceleración menor que 0. Bien. Como ya tenemos la gráfica posición versus tiempo, ahora sí vamos a determinar la gráfica velocidad versus tiempo. No se olviden de esta ecuación porque a partir de ello ustedes van a determinar. Ahora, velocidad versus tiempo, ¿cómo será? Graficamos por acá nuevamente. Tenemos ahí nuestros puntos y por acá vamos a ver el criterio. Se dan cuenta que todo esto son los ejes negativos. ¿Ah? No vayan a... Ahí está, muy bien. Profesor, ya derívelo de una vez porque yo ya sé esa expresión. Muy bien, muy bien.
Por lo tanto, ¿cuál vamos a derivar? Esa es la pregunta. ¿Cuál derivamos? Nuestra posición. Por lo tanto, la derivada de esa expresión, ¿cuánto nos quedará? Será la velocidad final, será igual a, en este caso, 3 menos, ¿cuánto? 20t. 20t. A ver, un momento. ¿Cuánto es la aceleración acá? Si es 5, la mitad, Unos 10. Pero ahí sería 10 medios. 10 medios, ya. Para que se vea como 5. 5, claro. Ya, muy bien. 20t. Ya. ¿Qué más se determinaría allí? Si la aceleración es menos 20, porque esta ecuación, ¿a qué nos hace referencia? A nuestra ecuación de la posición. Miren, velocidad inicial, aceleración. Vamos copiando esta expresión porque nos va a servir de mucho. Lo copio y lo pongo por acá. Por lo tanto, mi velocidad inicial, ¿cuánto viene a ser? 3. Entonces, este es el punto donde inicia en el tiempo cero. Pero si no lo quieren, ustedes lo pueden. Chicos, si quieren participar, por favor, activen su audio, porque ahorita, como estoy acá intercambiando todo ello, de repente no les puedo hacer caso en sus comentarios. No, no hay problema, yo no me molesto porque ustedes pregunten. ¿Sí? De repente estaremos cometiendo ahí tal vez un error, no hay problema, ¿no? Acá estamos para poder solucionarlo. Bien, para la gráfica velocidad se supone que la posición inicial de la velocidad inicial, esta es la velocidad, todo este es el eje, va a iniciar en el valor de 3. Por lo tanto, el valor de 3, ¿dónde estará? El valor de 3 vamos a suponer que esté por acá, en el eje positivo, 3. Y a partir de ahí, tú le vas dando valores. Cuando t vale 0, vale 3. Cuando t vale 1, valdrá menos 17. Cuando t vale 2, menos 37. Cuando vale 3, 60 menos 3, 57, ¿verdad? 57. Muy bien. Por lo tanto, eso va a ser el valor. Eso será el valor. Por lo tanto, vamos a ver el comportamiento. Menos 57, ¿no es verdad? Sí, menos 57. A ver, un momento para ver el chat, ¿sí? Creo que... A ver. Claro. Sí, sí. No te preocupes. Claro. Aquí hay que asumirlo, chicos, como un valor de 5. El valor de 5 es la aceleración, que ya en sí ya está toda expresada en un medio, pero la aceleración que nosotros tenemos, ¿cuánto es? Es el valor de 10. El que lo tomen como un valor de 5, claro, para que te des... ¿Cuál es la ecuación de movimiento? La ecuación del movimiento es un medio de la aceleración. En sí, ¿cuánto viene a ser acá la aceleración? Yo les estoy indicando cuánto es la aceleración, porque la aceleración no es 5. Para que te dé 5, tienes que haberlo dividido entre 2. ¿Y cuánto viene a ser? 10. metros. Claro, claro, claro. El que el docente lo haya asumido como 5 y ustedes pregunten al profesor, pero la ecuación no es un medio de la aceleración por el t al cuadrado. ¿Y el un medio, profesor?
Para que sea 5, tiene que valer 10, entonces la aceleración. Claro. Ahí está. Entonces ahí tenemos la gráfica velocidad versus tiempo. Ahora, la gráfica aceleración versus tiempo. ¿Cómo será? Mucho más fácil, ¿verdad? Aceleración versus tiempo. Muy bien. Aquí para la gráfica, vamos a ver por acá, este es el eje de la aceleración, y por acá vamos a poner el eje de del tiempo. Como tal, la derivada de la velocidad, ¿cuál viene a ser? La aceleración. Derivamos esta expresión y obtendremos menos 20. Menos 20. Por lo tanto, menos 20 estará por acá, ¿no? Y como está por ahí, la aceleración, perdón, va a ser constante en todo el trayecto. Listo. Aquí es para las velocidades menores que 0, ¿sí? Velocidad negativa. Y por acá, perdón, aquí es para las aceleraciones menores que 0. Y por acá serán para la aceleración constante. Muy bien. Ahí está. Ese sería todo. Nada más. No hay nada de otro mundo. La aceleración y por acá el tiempo. Ahora, dice, profesor, me genera inquietud todavía ello. 3. ¿Por qué es el valor de 5? A ver, ¿por qué no consideramos el valor de 5 y por qué no consideramos el valor de 10? A ver, ¿alguien que me pueda decir? ¿Mm? ¿Mm? ¿O qué sustentó tu docente para que diga la aceleración viene a ser 10? Porque es un medio de aceleración y tuvo que ser dividido entre 2 para que te dé 5. Ya, por eso es que la aceleración viene a ser 10. Acá está. Este es el valor de la aceleración. Ahí está, el valor de la aceleración. Profesor, ¿y por qué no vendría a ser 5t al cuadrado y es 10t al cuadrado? Es que 10 sobre 2 viene a ser 5. Claro. Pero este es de la posición final, la ecuación de la posición final. ¿Cuál? No, es que esta es una ecuación conforme va variando el tiempo. Si yo le pongo final, o si no quieres, tú le pones así, es lo mismo. No hay problema. Es el mismo criterio. Entonces, si es 10 sobre 2, ¿sí? Si es 10 sobre 2, te va a dar 5. Pero en sí, ¿cuánto es la aceleración? Debería ser 10. Claro, pues para que te dé 5, porque tú sabes que esta es la ecuación dinámica y tú no vas a cambiar la ecuación dinámica. Es posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo más menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, tú en tu ecuación, tú no tienes 1/2 de la aceleración, salvo que la aceleración acá lo asumas en forma general como un valor menor que 0, que en este caso es 5, menos 5. Entonces, ahí es otro criterio, pero nosotros estamos viendo más allá de la ecuación general de la ecuación dinámica. ¿Me dejo entender? Pero profesor, entonces, tanto esta ecuación como esta van a ser diferentes. Entonces, aunque sean en la misma posición. No son diferentes en la medida de que esta expresión que nosotros tenemos
Nosotros estamos viendo la aceleración, nada más. No estamos viendo la ecuación que nos están dando. Porque yo les estoy diciendo, la aceleración acá viene a ser 10. Ujú. Si nosotros reemplazamos, 10 sobre 2 viene a ser 5. ¿Sí? 10 sobre 2, por eso es que yo le pregunto, ¿cuánto viene a ser la aceleración? O en todo caso, para que no haya problemas, lo dejamos como valor de 5, pues. De repente ustedes se convencen con 5, pero eso no es lo correcto, porque yo les estoy indicando cuál es la ecuación dinámica. La ecuación dinámica viene a ser 10, es 10 sobre 2 para que te dé 5. Por lo tanto, hay que dejarlo como tal, tu ecuación original. Pero en sí, no quita el criterio de que la aceleración sea 10. ¿Ya? Por lo tanto, si tú dejas ahí tu ecuación, va a cambiar acá las tabulaciones, pero las gráficas no. Entonces, si acá sería 5, tú derivas, sería menos 10. Ahí está. Muy bien. Menos 10. Muy bien. Y acá la derivada sería 10. Nada más. Vamos a ver la derivada de acá. Menos 10. Ya, hay que asumirlo así como la ecuación primordial que nos da. ¿Ya? Para no confundirse. Pero en sí, lo que no quita es que la aceleración sea 10. El resto es igual. Lo que sí van a cambiar son sus valores de tabulación, ¿ya? Eso sí van a cambiar. Entonces, por lo tanto, acá, no sé si será menos 7, no sé si será menos 34, pero la orientación va a ser la misma. Acá no sé si será este valor o este valor porque cambió los valores. Pero la posición inicial siempre va a ser 3, o en este caso la velocidad, ¿no? Entonces, denle en valores, ¿cuánto será? Cuando vale 1, ¿cuánto tendremos acá? A ver, de forma rápida. Menos 2. Menos 2, muy bien. Cuando vale 2, Menos 14. muy bien. Ya suficiente, hasta ahí nomás. En la siguiente, como la pendiente es 10, tiene que, entonces, 3 para que vaya, menos 7, ¿verdad? Menos 17, 27. Suficiente, hasta allí. Entonces se van dando cuenta que va de 10 en 10. Muy bien. Por lo tanto, ese sería si lo dejamos allí. Pero, yo siempre recalco, la aceleración en sí, o para que vea a una adaptación como tal, la aceleración viene a ser 10. Lo vamos a dejar como lo indica el ejercicio, ¿ya? Nada más. Esto es. Muy bien, chicos. Ahí está. ¿Alguna inquietud allí? Ahora, Profesor, ¿podría tomar la captura? sí, ahí está. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, el día de mañana continuamos con el desarrollo de los demás ejercicios, pero también teniendo en cuenta las gráficas que ya hemos plasmado allí. ¿Ya? Eso les va a servir de mucho. Eso va a servir de mucho para poder desarrollar los demás ejercicios. ¿Correcto? Muy bien. El día de mañana nos vemos y les voy a estar enviando el link de la grabación al grupo, ¿ya? En el transcurso del día. Cuídense, jóvenes. No, hoy día no tengo otro taller, pero de repente con otro docente sí lo pueden tener, ¿ya? Mañana sí tengo mañana y noche. ¿Sí, jóvenes? Cuídense. Hasta luego. Solo Hasta una luego. consulta. ¿Sí? Los documentos que manda, ¿podría poner las respuestas ahí para saber si el desarrollo que hicimos está correcto? Por favor, profesor. Lo que pasa es que yo le envío el material, pero las respuestas lo voy desarrollando yo conforme voy avanzando en los talleres. Que el motivo de que
Desarrollar materiales para un curso no es fácil, y más aún poner las respuestas. Claro que solamente indicarlas, ustedes dirán, pero yo no enseño solamente un curso, enseño diferentes cursos, y por eso se me hace un poquito complicado, por el motivo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, todo el material que ustedes han visto antes de iniciar la clase, eso le voy a enviar, y ustedes lo pueden ir desarrollando, y ustedes pueden desarrollarlos y en el momento de la clase, ustedes poder preguntar, profesor, yo lo desarrollé de otra manera, pero me salió igual. Entonces vas tú investigando por cuenta propia. Ese es el aprendizaje autónomo de ustedes, de manera autónoma, de manera investigativa, la cual ustedes van recabando información para poder darle solución a un ejercicio. Por lo tanto, como la primera sesión abarca sobre lo que es gráficas, con respecto a la teoría que yo les estoy dando, ustedes se van a basar al desarrollo como tal de los demás ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien, pues chicos. Cuídense. Hasta luego.